Buenos días. Damos una bienvenida a todos los asistentes a este conversatorio, El lugar de la memoria en la reflexión sobre innovación pedagógica en la escuela. Un texto bastante interesante que incluye asuntos que a lo largo de mucho tiempo hemos venido trabajando sobre los asuntos que tienen que ver con la escuela. La memoria, la reflexión sobre la innovación pedagógica y la escuela. Todos ellos van a ser analizados, conversados con nuestros contertulios en la mañana de hoy y nos permitirá seguir abriendo esos espacios de conversación sobre la importancia de reconocer el lugar de la memoria en las prácticas pedagógicas de maestros y maestras. Una reflexión que significa pensarnos en clave de innovación pedagógica, pero también pensarnos en clave de transformación de cara a un asunto que hoy en día afecta a todas las escuelas en el mundo, el tema de la emergencia sanitaria. Esta condición no solamente ha hecho presente los asuntos relacionados con la fragilidad de la escuela, sino que nuevamente nos convoca para pensar los temas de la memoria, de la reflexión necesaria desde la escuela para asumir y afrontar y, por supuesto, seguir generando un conocimiento que nos permita ayudar en esa transformación que tanto demanda la educación en nuestro país. Entonces, una bienvenida a esta jornada de conversación. Estaremos muy bien acompañados con Alejandro Álvarez, Jorge Orlando Castro, Jorge Palacio y con la moderación de Julia Ríos. Bienvenidos a todos y todas. Tendremos una bonita mañana de conversación. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Realmente un placer estar aquí para hablar de estos temas que nos ayudan a pensar y a reflexionar sobre el lugar de la innovación educativa y cómo lo estamos asumiendo desde la Secretaría, desde las instancias, desde las escuelas, desde el diario vivir en las instituciones educativas. Hoy nos acompañan Jorge Orlando Castro Villarraga. Él es licenciado en Pedagogía y Psicología de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Sociología, investigador y asesor docente. Fue director ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Pedagogía, jefe del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, asesor y subdirector académico del IDEP. Sus campos de interés giran en torno a la formación e investigación de docente, memoria y territorio, modelos educativos, historias de maestros e historias institucionales. Es decir, todo que ver con el tema que nos convoca hoy. Actualmente trabaja en la Secretaría de Educación y está orientando la estrategia de expedición pedagógica Bogotá Región, desde la cual lidera la actividad Pandemia y Escuela en Bogotá, Crónicas de Maestros y Maestras del 2020. Nos acompaña también Jorge Alberto Palacio, profesional e investigador en educación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, psicólogo de la Universidad de los Andes, magíster en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de Montreal, ha trabajado en la formulación, seguimiento y evaluación de política pública, en la administración académica, la investigación y la docencia, y la consultoría independiente en los campos de educación, recreación y cultura. Nuestro tercer invitado es Alejandro Álvarez Gallego. Él es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Políticos, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Además de la docencia y la investigación, se ha desempeñado en diversos cargos administrativos en importantes instituciones, en el IDEP, en el Ministerio de Educación Nacional y en la Secretaría de Educación de Bogotá. Sus intereses académicos están entre la historia y la política educativa. Ha trabajado en currículo, en temas de enseñanza de las ciencias sociales, está muy cercano a los temas de ciudad y medios de comunicación, ha abarcado temas como la infancia, la pedagogía, la política, pedagogías críticas y el saber pedagógico, entre otros. Y bueno, nuestra directora Nancy Martínez Álvarez, que nos está acompañando y nos acompañará también en el cierre. Voy a pasar ahora pues a comentarles a manera de introducción para este diálogo que vamos a entablar hoy,
voy a comentarles sobre el proyecto del Árbol de la Memoria. Es un proyecto de la Secretaría de Educación en articulación con el IDEP que se adelantó en el 2019. Voy a empezar a proyectar aquí la presentación. El Árbol de la Memoria es un proyecto del IDEP y la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas que está ubicado en el Centro de Innovación Ciudad Maestra. Consiste en una infografía de un árbol a partir del cual se desprenden unas hojas que van marcando unos caminos y en cada una de estas hojas se puede activar la realidad aumentada donde a través de un dispositivo tecnológico que pues es una tableta que está dispuesta en el Centro de Innovación, se pueden leer los relatos históricos en las hojas de color rojo o se pueden escuchar los audios de historias cotidianas de maestros y maestras del distrito. Las hojas azules activan imágenes de objetos, mapas y arquitectura relacionados con estos relatos históricos y las hojas verdes activan imágenes de personajes, retratos de maestros y maestras. Perdón, mismo como en vista completa. Este proyecto perdón, tengo aquí como un enredo con el computador, un segundito. ¿Están viendo mi presentación? Hasta hace un momento sí. No, señora. Ah, vale. Dame un segundo. Ya. Gracias. Este proyecto fue coordinado y, digamos, de manera importante en su concepción, en la elaboración de los textos, en la ubicación y organización de las imágenes, por Alejandro Álvarez, que nos está acompañando hoy. También contamos con la participación de 23 docentes del distrito, quienes enriquecieron el árbol rodeándolo con esas historias en sus propias voces, historias de la cotidianidad de la escuela, contándonos esos pequeños cambios que a la larga transformaron ambientes y espacios para hacer de la escuela un espacio de dignificación tanto del maestro como del estudiante. También contamos con, como les comentaba, con todo el apoyo tecnológico para hacer posible que a través de las hojas se lograra activar estos relatos y se lograran activar estas imágenes. Y cada una de las 12 historias va mostrando una ruta, nos va planteando unas preguntas, y esas preguntas, digamos, en torno a la reflexión sobre el pasado desde el presente, nos llevan a hablar y nos convocan a pensar sobre lo que somos y el proceso de cambio que ha vivido la escuela, que realmente no es una escuela estática, sino que ha venido transformándose, y eso ha sido también producto de las luchas del magisterio, de los docentes, que han visto cómo la escuela tiene una autonomía y un lugar en lo que va configurándose en el movimiento pedagógico de la ciudad, ¿no? Para ilustrarles un poco lo que se encuentra en el árbol, uno de los relatos es la emergencia de la escuela y el maestro público. Este relato nos ubica en el nacimiento de la escuela como una necesidad urgente ya del Estado, el reconocimiento de ese momento en el cual en 1797 se identifica desde el Estado la necesidad de instituciones educativas, ya no solo dirigidas por la Iglesia, sino también de corte un poco más laico, donde los docentes no fueran exclusivamente sacerdotes
o miembros del clero. Y allí vemos el nacimiento de la escuela, lo ilustramos con la cartilla lacónica de las 4 reglas de aritmética práctica, uno de los primeros escritos de un docente no religioso. Esta producción abre paso pues, en el camino hacia la autonomía y la producción del saber pedagógico de los docentes. En el árbol también encontramos el relato de la formación de maestros, un asunto político-pedagógico. Es un relato que ya salta a 1943, donde la ciudad se había expandido producto de la industrialización y cómo para el Estado se vuelve un tema brindar educación a los niños que no logran un acceso a la educación privada. El crecimiento de la ciudad implica una gran cantidad de niños en las calles, los cuales se han coloquialmente llamados gamines. Y vemos ahí un relato, la parte de una manifestación de uno de los docentes del Gimnasio Moderno, institución privada, en donde habla de esa cultura de tratar a los niños como casi como sirvientes, como el niño que se dedica a lo mínimo, al mandado, al que se le entrega el sobrado, y cómo es la importancia de abrir espacios en la sociedad bogotana de cambio cultural, allí las escuelas, el lugar para darles a estos niños un lugar y un espacio nuevo desde donde crecer. Y la importancia entonces para el Estado de abrir instituciones donde formar a los maestros. Ahí está la foto del Instituto Pedagógico para Señoritas, el cual a partir desde 1955 se convierte en la Universidad Pedagógica para Señoritas, hoy la actual Universidad Pedagógica Nacional. Y por último, comentarles pues este relato que me pareció bastante llamativo, la tecnología educativa al servicio del desarrollo económico. En este relato nos cuenta Alejandro la incursión de la radio y la televisión como medios para ampliar el espectro de la educación pública y cómo en este momento se pensó como parte de ese movimiento de transferencia de tecnología educativa, la creación de los institutos de educación media y diversificada, los tan queridos y conocidos INEM, que fueron promovidos por la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos. Y cómo en ese momento se concibieron como espacios para abrir la educación de forma mucho más masiva y atender a los estudiantes con el apoyo de las tecnologías educativas. Y allí vemos una de las preguntas que nos plantea el relato, y es el lugar de las tecnologías de la comunicación en la enseñanza contemporánea y cómo las estamos pensando. Y este relato nos ayuda a ver en el pasado pistas de lo que usualmente se piensa, y es que las tecnologías pueden aportar en esa eficacia y esa eficiencia en términos de lo que es educativo, ¿no? Poco a veces despojando o digamos un poco a veces mitigando o minimizando el rol del docente en el proceso de enseñanza. Con esta pequeña introducción, quise pues abrir el debate, abrir la charla. Le doy el paso a Jorge Orlando Castro para que nos continúe comentando estos elementos y nos cuente sus percepciones sobre lo que acabamos de ver. Gracias, Jorge. Gracias, Julia. Buenos días a todos los maestros y maestras que nos escuchan en este momento y que nos escucharán en otro momento. Espero que así sea. Saludo a Alejandro, a Jorge, amigos en la distancia en este momento, pero amigos cercanos en muchos de los proyectos que hemos tenido. Oye, Julia, yo creo que hay varios elementos que suscitan
pues este preámbulo, pero también quisiera, para una conversación que vamos a tener más tranquilamente en términos de intercambio con Alejo y con Jorge, en un segundo segmento de este evento, de esta conversación, quisiera señalar tres elementos que me parece que son fundamentales y pues también por el estrecho tiempo que tengo, pues los voy a enunciar y son enunciados que buscan suscitar también la conversación. Tres ideas fuerzas, si quieres, en el contexto de el lugar de la memoria en la reflexión sobre la innovación pedagógica. Y quisiera colocar un primer elemento en torno al acento de la memoria en clave de memoria pedagógica. Ese va a ser un primer planteamiento. Un segundo planteamiento en que identifica la memoria en un lugar esencialmente estratégico, inclusive esencialmente y fundamentalmente estratégico y preponderante y necesario en este momento, como en otros momentos, pero en particular en la agenda de la construcción de la política pública en educación, y quiero resaltar ese lugar estratégico de colocar algunos elementos. Y un tercer punto, en la pertinencia, la importancia y la necesidad también de la mirada del pensamiento histórico en la escuela, de la historicidad en la investigación. Entonces son tres elementos que voy a esbozar de manera sucinta. El primero de ellos, el acento en la memoria pedagógica. Cuando hablamos de la memoria, y queda así nomás, hay diferentes perspectivas de la memoria, pues Alejandro y Jorge seguramente van a ampliar esta dimensión, pero hay un interés muy marcado en estos momentos por preguntarse por la memoria en diferentes facetas, desde los estudios cognitivos también, pero también desde las condiciones sociales y culturales, como la violencia que ha sufrido nuestro país, todo este proceso de paz que marca una figura y una conceptualización en torno a la memoria histórica tan pertinente y necesaria en estas reflexiones que seguramente van a estar allí, también con la interlocución de las personas que nos acompañan a través del chat. Yo quisiera resaltar la memoria pedagógica en clave para pensar la innovación, porque ella esa visualización nos permite identificar, lograr como un foco en la mirada. Y entonces hacemos memoria de la escuela como la entendemos, de la forma escuela, pero también de esa escuela que va más allá de la escuela y sobre lo cual también aludí en su momento. De la memoria que piensa el Estatuto de los Maestros. Tú señalabas los docentes de la colonia, uno decía, la noción es maestro público. Y entonces uno dice, ¿pero por qué docentes? Porque cada noción tiene su momento de emergencia, tiene su historicidad. Y ese es un cuidado importante cuando nos presentamos, en términos de que, primero, una condición es que no siempre existió la escuela como la pensamos, pero también como este proyecto de modernidad, pero tampoco no siempre existieron los maestros, y mucho menos con el estatuto de docente directivo, que lo tenemos más contemporáneamente. Y eso es muy importante en términos de lograr las especificidades. La memoria pedagógica lo que nos permite es no hacer un borrón, sino mostrar las particularidades, esas peculiaridades que se van construyendo. La memoria sobre las prácticas, la memoria sobre los saberes. Pues no se diga, las prácticas, o sea, las prácticas que habitan la escuela, que habitan ese espacio, que habitan un tiempo y que se han ido configurando de determinada manera. Y no se diga la de los saberes, no siempre existió el currículo, no siempre existió esa organización de la escuela en disciplinas, no siempre existió esa escuela o colegio ahora con esos niveles que tenemos en estos momentos, inclusive no era de acceso para todos. Entonces colocarle el apellido a memoria pedagógica lo que le permite a uno es decir, mire, aquí estamos hablando de una especificidad. Y yo ligo esa memoria pedagógica en clave de innovación, la ligo con la pregunta por el territorio y por la cultura, que son elementos centrales en la tradición de la escuela, la tradición de los maestros, pero que le permiten colocar unos vectores, unas aristas a esta discusión. De la memoria pedagógica le permite a un acercamiento, una exploración, en mi caso y en la perspectiva que quisiera aquí aportar, también en el diálogo que va a establecer con Alejo, es que además de la gramática en la escuela de la que él ha venido hablando y que en alguna medida
pues nos permite mostrar una contextura de la escuela, de su estructura, de sus normas, de sus principios, de aquellas apuestas, de aquello que las define históricamente, y por eso es pertinente, me parece muy sugestiva esa dimensión de la gramática de la escuela. Yo, además de la gramática, que me parece fundamental, creo que también los trabajos que uno en últimas ha venido desarrollando reclaman una perspectiva sobre la semántica de la escuela, por los significados, por los rituales, por los gestos, por los umbrales, por aquello que no está totalmente estructurado, que no corresponde a una estructura esencialmente curricular. La semántica de los espacios, de los símbolos, de la palabra misma, de las expresiones, la escuela como una expresión de nuestra cultura. Y eso corre más allá de que allí la memoria, y creo que en los dos espacios, como gramática y como semántica, no tiene una preocupación esencialmente por la eficiencia. Inclusive de pronto en su uso en la escuela muchos dicen, ¿y eso para qué nos puede servir? Y creo que en esa perspectiva es que está esta presentación. En alguna medida, esa posibilidad de involucrar esta especificidad creo que es fundamental. Siguiendo con las dimensiones del tiempo que se va cortando, quisiera retomar el segundo punto. O sea, el primero quise anotar simplemente y hacer el diálogo, ¿listo? Hagamos la gramática, pero miremos, creo que también hay que mirar esa semántica de la escuela. El segundo punto para abordar el tema sugerido que se plantea como el lugar de la memoria en la reflexión sobre la innovación pedagógica y que anota ahí una tensión interesante, una relación, pero que también puede ser tensión, es el lugar estratégico de la memoria en la escuela, o más bien el lugar estratégico de la memoria para pensar la dimensión pedagógica de una perspectiva contemporánea que no resuelve, que no responde a un indicador, que no va a servir para ocupar un lugar en el ranking, pero que es esencial para la comprensión crítica, para descentrarnos, para tener una pregunta por lo actual, y ahí esa dimensión del lugar estratégico. ¿En términos de qué? La posibilidad de la memoria pedagógica, de hacer todo un trabajo en torno a la escuela, a los sujetos, a las prácticas, a los saberes, lo que nos permite, nos va mostrando y le va aportando a los colectivos de maestros, a las comunidades de saber pedagógico, es que podemos generar opiniones documentadas y no opiniones sustraídas de informes de otros. Nos permite aportar a un devenir que en alguna medida nos permite reconocernos a nosotros mismos, no solamente en el pasado, sino básicamente una pregunta por lo actual, que es en alguna medida pensar nuestro devenir. Y en esa perspectiva tendríamos muchas pistas. O sea, la dimensión, el lugar estratégico lo que nos permite es tener muchas pistas para poner en evidencia aquello que es evidente, ¿no? Que se nos coloca como lo evidente. Y en alguna medida, pensando en la innovación, es la pregunta por lo emergente, el reto por la novedad. Cuando vemos que hay prácticas y cuando hacemos un reconocimiento de la historicidad de las prácticas. Entonces, esa dimensión del lugar estratégico en última nos pone en el clave de memoria y en clave de la relación con el territorio y la cultura, pone al discurso de la innovación pedagógica en situación, o sea, en la pregunta situada. Y por eso la pertinencia precisamente que liga todo este trabajo de la memoria con las instituciones y con los maestros en el territorio. Y un tercer elemento que queda esbozado también aquí como para la conversa, pone el acento en una dimensión que me parece clave, pues recoge las anteriores, pero creo que en la conversación va a permitir como aflorar de una mejor forma. Y es la pregunta, la pertenencia por la historicidad en la escuela, en las comunidades de saberes, en las reflexiones y discusiones de los maestros y de los investigadores. Y lo que le ha permitido a uno esa la mirada histórica, o si se quiere el pensamiento histórico. Eso es fundamental en términos de que lo que permite eso es generar otras formas de apropiación crítica de lo que somos. Y también una pregunta en esa clave de lo que somos, sobre qué es lo actual. Y no hay pregunta más contemporánea que esa pregunta sobre de dónde venimos. Y ese de dónde venimos lo que permite es tener, se abren múltiples caminos, múltiples rutas en la perspectiva de abrir posibilidades
Esto no resuelve nada, la memoria no resuelve, la memoria genera una disposición, una mirada intensiva sobre lo que somos. Y en esa pregunta por lo actual, los talleres colectivos, los talleres de memoria, el trabajo que estoy haciendo, por ejemplo, con los colectivos, con los 12 colectivos en torno a la relación pandemia y escuela, pensados en clave de crónicas, son formas en donde lo que se quiere decir es que la memoria no es algo que está recogido en el archivo muerto, que a veces se lee así en los archivos muertos, sino que la pertinencia de la memoria hoy es la pertinencia sobre lo actual y sobre la dimensión viva de la dimensión. Y allí, en esa perspectiva, cierro ya con esto, reconocemos trabajos y perspectivas que se han venido desarrollando. Por eso es importante trabajar desde el horizonte conceptual de la pedagogía, para recoger nociones como experiencia, para recoger nociones como la diferenciación entre docente y maestro público, para reconocer que los conceptos y las nociones también han tenido su propia historicidad. Y aludimos a esa historicidad en esa perspectiva. Pero también el potencial que hay en la escuela, no solamente a partir de los documentos institucionales, sino a partir de todos esos baúles, archivos, todos esos álbumes que recogen la vida cotidiana y el sentir mismo de los maestros en diferentes momentos. Los registros que estamos teniendo en clave de crónicas, que creo que no solamente que son a nivel mundial, los registros que puedan obtener pueden ser de los ensayistas, de los periódicos, de los grandes gurús, pero necesitamos un registro en clave de los maestros. Y lo que estamos teniendo, por lo menos con la experiencia de los 12 colectivos, ha sido muy, muy interesante. En últimas, nosotros, cada uno, de una u otra manera, encarnamos la memoria que nosotros mismos somos. Y en esa perspectiva, creo que el gran reto para pensar la innovación pedagógica es precisamente cómo generamos la novedad y cómo nos servimos de la memoria para ello. Cierro aquí, Julia. Creo que continuará entonces Alejo en esta carrera de postas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Vale, seguimos con Alejo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos, a todas, a Jorge, a Nancy, la directora, y a los contertulios. Bueno, pues este tema es un tema apasionante. A mí me parece que pues, la pandemia nos quitó la posibilidad de hacer que esa casa que se inauguró hace ya más de un año, que sería el Centro de Memoria Ciudad Maestra, un centro de memoria y de innovación pedagógica, allí en esa que fuera la famosa Casa Campín, por ahí cerca a Canapro, cerca al Coliseo del Campín, en ese sector de Bogotá, pues que es más o menos céntrico. Debería haber una casa maestra en cada localidad. Pues ese era un sueño de hace muchos, muchos años, un derecho, digo yo, de los maestros y maestras de la ciudad, un lugar para reunirse, un lugar para conversar, un lugar para hacer tertulias, cafés pedagógicos, para hacer exposiciones artísticas de los mismos maestros que quieren compartir su obra pictórica, plástica, para hacer también teatro, para hacer danzas, para hacer de alguna manera vida cultural. Se alcanzaron allí a hacer exposiciones interesantes. Julia, tú te acuerdas de... Me gustó mucho esa exposición que se hizo de los dibujos, de unos talleres, de unos encuentros con niños, hablando de la paz, hablando de lo que fueron las huellas que dejó en esos niños que vivieron la guerra y que, pues, gracias a los maestros pueden hacer un trabajo casi terapéutico de sanación, pero sobre todo de afirmación, de recuperación también de su identidad, de su personalidad, a través del dibujo, a través de la obra plástica. Se hizo una exposición muy bonita con niños desplazados, de obras y pinturas de niños desplazados de la ciudad, pero también exposiciones de maestras, unas obras plásticas muy lindas que se llevaron. Era un lugar, se hicieron tertulias, se hicieron conversatorios, se hicieron
Me acuerdo que se hizo un evento, o sea, se alcanzaron a hacer muchas cosas. Se hizo un evento donde se proyectó lo que fue la famosa serie de televisión que el IDEP lanzó, que fue Francisco el Matemático, y se llevó al que fue en su momento el realizador, productor, guionista, no me acuerdo, pero se hizo un conversatorio sobre qué fue Francisco el Matemático, cómo nació, cómo se gestó, qué impactó, cómo nos ayudó a reflexionar y a pensar la escuela, en fin. Bueno, pues crear ese árbol de la memoria que está en una pared, pero más que el dibujo del árbol y que Julia nos compartió, pues ese árbol de la memoria pues es un medio, un instrumento, una herramienta para activar la memoria, decimos, de todos los maestros, pero también de todos los visitantes, de la ciudadanía en general, y que active la memoria de lo que ha significado la escuela para su vida, de lo que le ha aportado la escuela a su formación como ser humano, como persona, como ciudadano, como profesional quizás también. Entonces es una herramienta, entonces por eso pusimos 12 puntos en donde quisimos traer a la memoria la historia de la escuela desde la colonia, con hitos, ¿no?, importantes a través de maestros. Rastreamos en los documentos, en los archivos, qué maestros históricamente han sido significativos, maestras también, y que marcaron hitos como en los procesos de construcción de la escuela. La escuela no ha sido siempre la misma, la escuela es viva, la escuela cambia, la escuela se va transformando con el tiempo. Y eso, recuperarlo, ponerlo en un árbol, hacerlo visible a través de unos personajes, narrar, contar unos relatos ahí breves que cuentan cómo era la escuela y cómo fue cambiando, cómo se fue transformando, las imágenes de infancia, las imágenes de maestro, la pedagogía, cómo fue cambiando, la estructura de la escuela, su arquitectura, su disposición interna, todo eso es objeto de memoria, de recuperación histórica. Pero hicimos un ejercicio muy lindo que fue invitar a un grupo de maestros, hicimos unos talleres con un grupo de maestros de la ciudad que quisimos que representaran al magisterio de la ciudad, o sea, maestros que trabajan en el sector rural, maestros que trabajan con población indígena, maestras que trabajan con población discapacitada, maestros de primaria, maestros de preescolar, maestros y maestras de la educación media, de la educación técnica, también maestros más viejos, maestros más jóvenes. Ahí estuvo acompañándonos en esa ocasión Abel Rodríguez, nuestro gran maestro y querido maestro que se nos fue en esta coyuntura desafortunada. Y lo que hicimos fue, cuéntenos qué recuerdan de su escuela donde estudiaron, nárrelo, cuéntelo, compártalo, escríbalo y grabe también en un audio ese testimonio, ese recuerdo, y relate lo que fue su escuela donde se formó, pero también la escuela donde comenzó a trabajar, cómo se hizo maestro, cómo fue cuando llegó, cuando comenzó su primera experiencia como maestro. Entonces, recogimos esos relatos y los grabamos. Hay entonces como un repositorio de audios de todas esas voces múltiples, una polifonía que nos habla de las muchas escuelas que hay. La escuela es muchas cosas, como decía Orlando, o sea, hay una semántica, es decir, hay una semiótica, diríamos, Orlando, de la escuela. Podemos ponerle muchos nombres propios de las teorías lingüísticas, gramática, semiótica, semática. Entonces ahí recogimos todas esas voces y están grabadas. De manera que cuando ahora, espero que volvamos pronto, que podamos visitar esa casa maestra, esa ciudad, esa casa del maestro, como también se concibió, se puede escuchar esas voces, hay cómo escucharlas y hay cómo grabar nuevas voces. Es decir, el que vaya, cualquier ciudadano, ciudadana o maestros o maestras que vayan y cuenten también cuál fue su experiencia como en la escuela donde se formó
o si es un maestro, una maestra, donde cómo fue cuando llegó, qué recuerdos tiene en la escuela, pero también en el presente, incluso cómo vive la escuela en el presente. También los niños, los jóvenes, puede ser un lugar para ir con los niños, los estudiantes de un colegio, sus maestros pueden ir para que los niños también, a través del árbol de la memoria, entiendan que la escuela es histórica, tiene una historia, tiene un acumulado, tiene un pasado y representa muchas cosas. Y ahí yo quiero rematar como con esta idea de patrimonio. Esa casa, y yo digo que ojalá algún día haya una casa en cada localidad por lo menos, porque es una casa que se puede volver un espacio para la comunidad, para la ciudadanía. Es una casa, un espacio para resignificar la escuela, para darle el valor que tiene. Cuando uno dice resignificar y darle el valor que tiene la escuela, no quiere decir pasar también, dejar pasar las cosas malas que en la escuela suceden. En la escuela también hay violencia, en la escuela también hay injusticia, en la escuela también a veces hay represión, en la escuela pasan muchas cosas. Pero bueno, un lugar para pensar eso y ver cómo se puede mejorar siempre pedagógicamente lo que hacemos en la escuela. Pero es un lugar para darle la importancia que tiene ese espacio, que es un espacio social. La escuela es un espacio social que históricamente se ha construido, que la sociedad ha creado, el Estado, por supuesto, pero es un encargo social, es un espacio social que se le ha encargado a los maestros, a las maestras, para que atiendan, acompañen, formen las nuevas generaciones. A veces en este país, y digo este país porque habrá otros, pero desafortunadamente nosotros estamos como signados por el olvido. Culturalmente no hemos logrado encontrar como la forma de mantener la memoria activa. Tenemos una gran capacidad de olvidar, tal vez porque hemos sufrido mucho, porque es un país golpeado, es un país pues que nos ha tocado vivir cosas muy duras, de la guerra, de la violencia, de la injusticia, de la apropiación de la riqueza inmensa que hay en este país por unos pocos. Entonces eso genera esta pobreza y estos dolores. Tal vez por todo eso, no sé, hay un evento que se hace periódicamente, Jorge y Jorge Orlando, de pronto los conocen, que es el famoso Congreso de Colombianólogos. Y son un poco de extranjeros que se han dedicado, y también colombianos, que se han dedicado a estudiar la historia de Colombia para tratar de entender qué es este país tan raro. Y colombianólogos, no hay argentinólogos, ni hay brasilintólogos, ni hay ecuatoriólogos, ni hay norteamericanólogos, hay colombianólogos, porque de verdad todos los sociólogos, historiadores, antropólogos se han acercado a la historia de Colombia, se han atrevido a pensar este país, coinciden en que es un país extraño. O sea, que aquí pasan cosas que no pasan en América Latina, no coinciden, no hay unas tendencias en la forma como hemos crecido económicamente, políticamente, no sé, siempre estamos descuadrados. El neoliberalismo nos llegó tarde aquí ya había llegado hacía rato al sur. Aquí llega tarde todo, pero a veces llega temprano. A veces llega primero que todo. En Colombia nos inventamos las cosas que después se extienden, en fin. Eso es para decir que una de las características que los colombianólogos han dicho que tenemos es que no tenemos memoria. Y uno lo ve, o sea, cuando uno tiene la posibilidad de salir del país y se encuentra con la cultura, con la gente, uno ve que la gente tiene mucho más apropiada la historia de su país, la historia de su pueblo, de su comunidad, de su, no sé, de su vereda, de su entorno, de su familia. Hay cosas, nosotros tenemos una gran capacidad de olvido. Entonces yo sí creo que, como dice Orlando, poner la memoria en el centro es estratégico y es político. Y yo sí creo que lo que está haciendo la Secretaría de Educación, el IDEP, y con el apoyo de los maestros, digamos que
que le caminan a este cuento, que apoyan, que están presentes, que asisten a las convocatorias, que van a los encuentros, pues porque si no, no tiene sentido, ¿no? Esa casa sin los maestros no tendría sentido. Pues la idea es que se ponga en el centro, políticamente hablando, la memoria quiere decir que salgamos como de este letargo, de esta modorra, de esta pasividad, como si aquí cada ratico parece que estuviéramos partiendo de cero, reinventando el mundo, el complejo de Adán nos posee. Y entonces la idea es eso, que sea un lugar permanente de activación de la memoria, de reconocer lo que hemos sido para valorarlo, porque es que cuando uno no conoce lo que tiene y conoce lo que ha sido, lo que ha costado hacerlo, hacer la escuela, ganar el derecho a la educación para todos nuestros niños, ganar el derecho a estudiar, a formarse, eso no es, si no reconocemos esa historia, ese pasado, si no sabemos todo lo que ha costado a la sociedad, ganar ese derecho para los niños, pues no lo valoramos y no lo defendemos y no luchamos para que eso se siga expandiendo, se siga fortaleciendo, se sigan invirtiendo los recursos que hay que invertir en la educación pública para que nuestros niños puedan encontrar ahí un espacio de libertad, un espacio para acceder al conocimiento, a lo más calificado y cualificado de la cultura. Esa es la escuela, ese es el derecho. Y ahí tenían que estar los niños todos en las mejores condiciones. En Bogotá se ha avanzado muchísimo, pero nos falta mucho, mucho para que la escuela pública sea un lugar digno, donde los niños y niñas de verdad crezcan en las mejores condiciones. En una sociedad precarizada, en una sociedad empobrecida, la escuela puede ser un lugar digamos, de diferenciación y desde donde se pueda formar esas nuevas generaciones que reconozcan que la pobreza no es digna y que hay que transformar esto. Entonces, por eso es política la memoria. Y por eso yo creo que este espacio de la casa del maestro, de la casa maestra, del Centro de Memoria e Innovación, es un acierto y ojalá podamos regresar y vernos ahí. Mientras tanto, tenemos estos medios, tenemos estas ayudas tecnológicas, tenemos estos encuentros virtuales en donde ojalá podamos seguir activando ese proyecto mientras volvemos al espacio físico. Creo que ese proyecto tiene mucho sentido, que convoque a muchos maestros, maestras, especialistas, intelectuales, a hacer tertulias, literatura, arte de todo tipo, pero también de memoria pedagógica. Entonces, reflexionar sobre qué ha sido la historia de la pedagogía, cómo es que históricamente se ha trabajado pedagógicamente. Es un espacio de formación también, de maestros, de maestras, de formación en ejercicio, de formación permanente, pero también de formación ciudadana, ¿cierto? Acercar la ciudadanía a la escuela, a la vida de la escuela, a darle a conocer la historia de la escuela. Se ignora, se desconoce muchísimo. El papel de los museos escolares y pedagógicos es ese. En el mundo entero, en todos los países hay museos. Nosotros no tenemos un gran museo. Tenemos un museo en la Universidad Pedagógica que lo construimos con el IDEB. El IDEB nos ha ayudado mucho a construirlo y bueno, es un museo que está creciendo, que con las uñas lo hemos ido haciendo y hay que seguirlo apoyando porque el papel de los museos es ese. Entonces, la alianza entre el Museo Pedagógico Colombiano de la Universidad Pedagógica y la Casa y Ciudad Maestra, el Centro de Memoria e Innovación Pedagógica, esa alianza puede ser muy poderosa. Necesitamos más alianzas, juntarnos con los directivos, juntarnos con otras universidades, juntarnos con el mundo de la cultura. Hay muchas cosas por hacer ahí y yo creo que entonces pues estos espacios son bienvenidos. Yo agradezco muchísimo la invitación. Esta tertulia puede ser rica, ahorita podemos seguir conversando sobre estos temas, pero pues nada, yo estoy aquí porque quiero pues apoyar esta iniciativa, felicitar a quienes han estado al frente de esto, a Julia, a todo el equipo de la Secretaría del IDEB y seguir animándonos para que apoyemos este trabajo tan bello, tan hermoso y tan importante. Gracias, Jorge. Sí, creo que sigues tú, ¿cómo
puedes, digamos, complementar todas estas ideas. Muy bien, gracias, Alejandro. ¿Se escucha, Julia? ¿O por Orlando, Alejandro? ¿Sí se está escuchando bien? Sí, se Sí, escucha perfecto. Bueno, Perfecto. gracias. Bueno, hay varios temitas que yo querría tocar. Habría de mencionar que hace ya varios años, muchos años, estuve yo trabajando en la Universidad del Valle como profesor del Instituto de Educación y Pedagogía. Y allí yo estaba en relación principalmente con los procesos de formación en educación física, en psicología y en el programa de recreación, que es un programa, digamos, un poco particular y que realmente, digamos, con la formación en la pedagógica y de pronto en el Instituto Isaza Cadavid de Medellín son un poquito exclusivos, llamémoslo así, ese desarrollo del trabajo sobre la recreación. Una cosa, digamos, que particularmente me llamó la atención y yo pues estaba realmente haciendo mis primeros pinitos como profesor universitario, era efectivamente ver la riqueza del trabajo, el conocimiento, el desarrollo de las prácticas que desarrollaban los profesores, estudiantes vinculados a estos campos. Pero me llamaba particularmente la atención que en general no tenían, digamos, formas de recoger esa información, organizarla, escribirla, comunicarla, divulgarla y además compartirla principalmente con sus compañeros. De tal manera que uno tenía la sensación de que había un riesgo muy alto de que esa riqueza construida a través del tiempo, a través del trabajo que desarrollaban, pues se pudiera perder, digamos, si no pasaba a través de la oralidad de generación en generación, pues en un momento dado ya, cuando un profesor pues ya no está en la universidad o más adelante, cuando de pronto ya no estaba, digamos, participando de la actividad profesional propiamente dicha, todo ese desarrollo que él había construido, pues se podría perder, se podría embolatar por lo menos. Eso, pues digamos, me hacía pensar en la necesidad de, o en la importancia, digamos, de desarrollar procesos en los que este tipo de riqueza, digamos, construida, se pudiera registrar, se pudiera organizar, se pudiera sistematizar y se pudiera comunicar adecuadamente. Allí había, de alguna manera, una inquietud planteada en relación con la importancia de la memoria, digamos, que se construye, de lo que de pronto ahorita se mencionaba como una memoria activa, que en todo caso pone en escena elementos fundamentales del desarrollo de la práctica pedagógica y de los avances, los logros y las vertientes y las diferencias y los contrastes que, digamos, en los procesos que allí se desarrollaban se podrían, digamos, tener como un acervo rico. Eso, pues igualmente podría pasar en muchos campos, solo que en algunos campos, digamos, el ejercicio escritural de los maestros estaba más dentro de la órbita o bien de sus intereses, posiblemente de su formación, pero en otros casos no necesariamente. De tal manera que esos elementos de la memoria, digamos, construida, de esa riqueza, digamos, en el saber, podrían correr cierto riesgo. También a veces uno hace cierto ejercicio de memoria donde yo me sitúo un poco en el horizonte personal. Entonces, de hecho, nosotros hemos trabajado en algunas ocasiones en el IDET, por ejemplo, pero también en otros contextos, en ejercicios como de recuperación de la experiencia vivida. Como en la posibilidad, digamos, de situar una dinámica que permita recoger elementos de aquello que uno
en un momento dado vivió, sintió, pensó, produjo, y digamos actualizarlos para poder entender y para poder proyectar posibilidades a futuro. Ese ejercicio, digamos, de recuperación de la experiencia vivida es un ejercicio de recuperación de la memoria o una mirada puesta en ese referente como un lugar, como un elemento que enriquece, digamos, el sentido de lo que se hace. Y tiene unos elementos que me parecen muy interesantes, que no solo apuntan a aquellas dimensiones, digamos, propiamente discursivas digamos, del trabajo desarrollado, sino también a unas dimensiones, llamemos, de otro carácter, no necesariamente discursivas en el sentido, digamos, de una construcción racional de aquello que se está recuperando, sino de una recuperación del sentir y, digamos, de lo que ha significado eso en ciertos momentos. La memoria en ese sentido es como una especie de lugar de exploración donde reside el saber pensado, sentido y construido, y de alguna manera sitúa un elemento fundamental que es un primer referente a tener en cuenta, que es la tradición, de dónde venimos, qué ha pasado, cómo se ha construido, que es un elemento fundamental que sienta las bases para la posibilidad de pensar en la novedad. No hay novedad sin tradición, dicen los entendidos, y aquellos, por ejemplo, que trabajan en el campo de la creatividad, tienen eso muy claro. No se pueden explorar los márgenes sin conocer el centro. De tal manera que hay una relación necesaria entre la tradición y lo nuevo, entre lo que se vive y lo que se proyecta, y claro, obviamente, aquello, digamos, que en sentido presente se está viviendo y construyendo. De alguna manera, el árbol de la memoria invita a un ejercicio de recuperación de esa experiencia y de ese saber vivido y construido a través del tiempo. Y lo sitúa de una manera que me parece muy interesante, particularmente en este caso en Ciudad Maestra, que es como en el lugar de lo que uno podría llamar un ejercicio museográfico. Muchas veces cuando uno sale de viaje, una de las cosas que pone en el menú de en la agenda, digamos, de sus recorridos, es la visita a museos. En general, posiblemente hay una atracción especial por aquello que ha pasado y que yo puedo conocer de alguna manera y me puedo aproximar a ello cuando visito un museo. Pero también el museo me abre nuevos horizontes. Y cuando uno pasa como del museo a, digamos, a otro tipo de expresiones, como por ejemplo los parques temáticos que se construyen en la perspectiva ya no del pasado, sino del futuro, en la proyección, algunas de las cosas que se ponen en escena, por ejemplo, en escenarios, en lugares como Maloca, en un momento dado, pero también, digamos, en otros lugares donde se desarrollan experiencias museográficas que proyectan el futuro y no necesariamente el pasado, encuentra uno, digamos, un referente de conocimiento y experiencia que lo enriquece a uno, digamos, cuando viaja, cuando visita. En el lugar de la memoria traigo a colación el hecho en esta ocasión, y pues digamos, me apoyo en eso, de que Alejandro y yo somos compañeros de colegio y nos hemos encontrado en estas latitudes, pero en sus últimos ejercicios, digamos, de investigación e indagación, ha puesto, seguramente porque ya pues, era parte de su recorrido previo, pero ha puesto esa indagación sobre los museos pedagógicos como un elemento de su interés especial. Y en el relato
su experiencia en el conocimiento de los museos pedagógicos en otras partes del mundo, yo he estado en dos situaciones. Una, en una primera conferencia, o digamos más bien conversación que tuvimos en Ciudad Maestra, segundo semestre del año pasado, donde él trajo a cuenta pues esa experiencia en el marco de la idea del patrimonio y de la escuela como patrimonio. Pero también en un escenario, digámoslo así, distinto, más íntimo, pero muy pertinente, digamos, para la ocasión, que fue una reunión de compañeros de colegio. Yo sé que ustedes pensarán, ¿y cómo van a ser estos compañeros de colegio? Pues así es, aunque no parezca, claro, el paraje más grande, en todo caso, pero, y seguramente, y es más alto, entonces pues eso ya marca esa diferencia. Pero, entonces, en esa reunión de compañeros de colegio, Alejandro nos fue narrando lo que fue su decurso a través de los diferentes museos pedagógicos, pero ya no desde un discurso de comprensión racional sobre la importancia del saber pedagógico y la memoria y tal, sino desde la experiencia vivida, la experiencia de una persona que le relata a uno lo que le pasó en el marco de un viaje y las cosas que descubrió cuando estaba entrándose en esos escenarios donde se encontraba en España, en Italia, en donde pudiera haber estado referentes de la memoria, de la pedagogía. Eso, digamos, a mí me llamó particularmente la atención, obviamente, digamos que a todos, porque al mismo tiempo que ese relato recoge la experiencia que está puesta en la historia de los maestros en diferentes lugares del mundo, recoge también la memoria de nosotros que compartimos en el mismo colegio, en el mismo salón o en el mismo pupitre, en una serie de experiencias de vida que están presentes en nosotros. Y que muchas de ellas, en todo caso, están relacionadas con las maneras en que adquirimos el conocimiento, en la manera en que nos relacionamos y trabajamos juntos, la manera en que exploramos nuevos horizontes de vida, las discusiones que en un momento dado pudimos haber tenido sobre algunos temas determinados en cualquier campo del conocimiento cuando íbamos paso a paso recorriendo, digamos, las aulas escolares. Traería a colación como un dato anecdótico también, y simplemente porque lo mencionó Alejandro, el tema de los colombianólogos, uno de cuyos representantes importantes en un momento dado fue otro compañero nuestro, doctor en literatura, que murió hace 10 años, y que está en la memoria de todos nosotros por los desarrollos y por, digamos, el lugar que ocupó en la vida de cada uno de nosotros, tanto en los tiempos escolares como posteriormente, cuando él pues estuvo enfrentando pues su vida profesional en el campo de la literatura. Ese es un datico pues simplemente que le lanzo a Alejandro acerca de Eduardo. Yo creo que entonces es muy interesante, digamos, poner también un lugar de referencia sobre el tema de la memoria, no solamente en esa construcción y recuperación del conocimiento, sino en esa recuperación de lo que se ha vivido, que constituye, digamos, un acervo muy importante del saber individual, personal y colectivo que en todo caso tenemos. Los museos, como por ejemplo en este caso, si tomamos como referencia ese ejercicio museográfico del árbol de la memoria, nos permiten, digamos, actualizar elementos de la vida personal, que como ustedes saben muchas veces se suscitan no a través de una palabra, sino de pronto a través de una imagen, a través de un sonido o a través de un olor, y está presente allí. Esos parques temáticos incorporan una cosa muy interesante hoy en día y es la novedad tecnológica. Y las posibilidades que esa novedad tecnológica le brinda, digamos, a quienes asisten a los museos y los ponen en relación con los elementos que está presentando el museo de otro carácter.
Es decir, posibilita nuevas formas de experimentar el conocimiento. Cuando, por ejemplo, llega uno a un museo hoy en día y tiene la posibilidad de ponerse unas de estas gafas 3D y puede, digamos, circular a través de un escenario como si estuviera presente en el lugar mismo, visitando una iglesia, visitando un lugar, otro lugar, digamos, cualquiera del mundo, y conociendo y casi que tocando las cosas como alguna vez pues no lo podríamos haber imaginado, o alguna vez en alguna película de ciencia ficción nos lo habían mostrado. La tecnología nos brinda una serie de posibilidades de conocimiento y reconocimiento de escenarios y circunstancias que enriquecen también ese acervo que nosotros vamos construyendo cuando indagamos a través de la memoria, a través de la exploración de la memoria, elementos que suscitan novedades en nuestra experiencia. Lo último que querría decir es que en todo caso la visita a la memoria es también en muchos casos una visita sanadora, porque de alguna manera, como se planteó, la experiencia en la escuela y la experiencia de vida de cada uno de nosotros no solamente se construye sobre los acontecimientos amables, alegres, sino también sobre acontecimientos de otro carácter, en trabajos que hemos hecho desde el IDEP con maestros. El referente de su experiencia desde la perspectiva de sentires difíciles, complejos, duros en la relación con sus estudiantes, con sus colegas, en la vida cotidiana, está presente. Y la necesidad, digamos, de hacer una visita a la memoria para encontrar y comprender mejor los elementos que de alguna manera a uno lo están determinando, digamos, o lo están marcando, o le están dando a veces, digamos, indicaciones que uno no reconoce necesariamente de manera fácil, es una invitación que también es muy importante cuando se exploran estos terrenos. Y permite, sobre todo, recuperar una cosa que es muy importante en el escenario, digamos, de la memoria, en el escenario de esta exploración, que es el sentido. El sentido de la labor, el sentido del trabajo. Ojalá, como decía Alejandro, este tipo de escenarios como Ciudad Maestra brinden posibilidades para recuperar el sentido. El sentido es un poco una referencia a eso que en otros momentos se ha llamado vocación, ¿sí? Es en el transcurso del recorrido, digamos, la experiencia de los maestros y maestras, hay momentos en donde se pierde el sentido. Hay momentos en donde el sentido como que se diluye. Hay momentos en donde aquello que yo tenía como una fortaleza que me orientaba, me arrastraba a través del recorrido y de la experiencia magisterial que estaba desarrollando, como que perdió valor. Hay momentos en que parecería que las coordenadas sobre las cuales yo he construido ese mundo, ese saber y esa experiencia se volvieron difusos. Recuperar el sentido es una cosa muy importante, y la visita a la memoria, de alguna manera, es también una invitación a la recuperación del sentido. Listo, Julio. Gracias. Vale, muchas gracias. Interesante, unos aportes que de verdad nos dejan con la inquietud de volver a Ciudad Maestra, acercarnos al árbol de la memoria y grabar allí, hacer un recorrido y hacer una grabación de esos momentos que hemos vivido en la escuela, ese espacio de construcción colectiva y social, cultural, que nos ha enriquecido a todos, ¿no? Gracias por esas reflexiones, por el recordarnos lo estratégico que es hablar de la memoria y recuperarla y generar estos espacios para diálogo. Entonces, los invito a la conversación. No sé quién quiere continuar
en esta charla, qué preguntas vienen para abrirla. Creería que Jorge Orlando nos estarías comentando. Ah, el profe Alejo. Dale, Alejo. Pues Gracias, no, eso. vamos a conversar ahora entre todos y podemos profundizar un poco en algunos de estos asuntos que mencionamos. Solo creo que yo tenía idea de que Eduardo Jaramillo, como le decíamos a Eduardo en el colegio, Guardi, el compañero del que habló Jorge para nosotros era Honchi en el colegio, entonces era el apodo con lo que todavía nos llamamos los amigos de esa época. Pues claro, Guardi fue un literato muy importante que estudió en la Javeriana, fue profesor de la Javeriana, después se fue a Estados Unidos y desde allá él siguió trabajando ese tema de la literatura, sobre todo colombiana, y como intelectual, digamos, ayudó seguramente a pensar eso. Me parece un dato interesante, anecdótico, que habla de lo que significa ese ejercicio de pensar lo que somos, ¿no? Como país. Desde el campo de la literatura también es posible. Una de las cosas que nos caracteriza en el mundo entero es esa gran capacidad para narrar nuestras propias historias. Nosotros tal vez no tenemos historiadores famosos, pero sí grandes literatos. La historia nuestra está más narrada en la literatura y en la poesía que en la historia formal académica. Ese es uno de nuestros rasgos. Y yo creo que la escuela ha ayudado mucho a eso. No sé ustedes qué piensan, Jorge Orlando. Y creo que eso Jorge Alberto. La literatura es una cosa que se cultiva en la escuela. Sobre eso hay un debate. Yo quisiera, ahorita, si hay chance, comentarles un poco esa pelea que tenemos con algunos colegas, porque muchos dicen que la escuela mata la literatura. Y yo digo que no, que la literatura no sería posible sin la escuela. Hay mil razones. No sé ustedes qué piensan. Alejo, mira que pensando un poco también en las trayectorias y en cómo uno llega a todos estos cuentos de la memoria pedagógica y por experiencia propia, uno cuando como auxiliar de investigación, ¿te acordás allá en la casa de Palermo cuando el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica habitaba el barrio Palermo en una buhardilla, una casa hermosa? El SIUP. El antiguo SIUP. Como vivencia particular, ahora que se plantea esta dimensión, creo que el archivo y ser auxiliar de investigación en ese momento, ante todo para mí, creo que esa es la posibilidad misma que tiene el archivo con todas sus dimensiones de archivo, ¿no? No solamente lo documental, sino toda la interlocución con el proyecto y con los documentos. Inclusive ahí en la primera parte estaba la memoria, la cartilla lacónica, que es entrañable para el trabajo. En última, yo veo que esa fue una alternativa de formación e investigación, y ese fue el acercamiento que hizo el SIUP a la universidad en una crítica que se hacía, que la investigación estaba desligada de la formación de los estudiantes, y ese elemento fue clave en términos de cómo el archivo, el trabajo documental, el trabajo en los museos, con todas las dimensiones que puede tener en las perspectivas patrimoniales, desde lo existencial y personal, pero también lo profesional, en última son una forma alternativa para pensar la relación entre formación e investigación, o alternativas de formación. Y lo conecto también con un poco el giro que uno ha visto en términos de cómo hacer más cercano precisamente eso que uno llama investigación y formación. Y creo que los relatos asumidos como, y la misma memoria, que dan cuenta de la memoria, asumidos como experiencias de formación, son fundamentales y son muy claves, porque permiten otro formato, si me aceptan el término, que puede ser más el de la carta, que puede ser más obviamente el de otras narrativas. Creo que estamos condenados, y me gusta mucho esa perspectiva de la literatura, porque hay toda una beta particular, que es una fortaleza que a veces ha estado muy oculta, por cierto, en esa perspectiva de cómo construimos historias permanentemente, historias, relatos, somos relatos, y esa es una perspectiva y una beta muy, muy importante para identificar que la memoria no es una cosa externa, o sea, que este asunto puede ser mucho más vivencial, y que en alguna medida allí podemos explorar formas alternativas de formación. Entonces, creo que recojo esa dimensión de la literatura
inclusive en clave de crónica, que es lo que estamos desarrollando y ha sido muy, muy potenciado. No sé, Jorge. Sí, a veces la escuela como que fragmenta también la memoria, ¿no? Como que la interrumpe. Un papel que tiene la escuela también es ayudar a construir un pensamiento histórico. ¿Sí? Más que historia, bueno, además de historia, el pensamiento histórico, el pensar históricamente las cosas, es decir, reconociendo el valor que tiene el pasado y, como decíamos antes, lo que ha costado construir las cosas. En la escuela hay experiencias muy lindas que recurren a que los niños vayan a hablar con sus abuelos, con sus bisabuelos, con sus vecinos de personas mayores y recuperar esos relatos, esa memoria. Eso a los niños les gusta y eso hay proyectos muy lindos, pero eso debería fortalecerse muchísimo desde la escuela. Yo quiero generar aquí una provocación, Alejandro y los Jorges. Los he venido escuchando, pues he estado un poquito como en varias cosas, pero permanentemente los escuché, retomé muchos de los asuntos, particularmente sobre el tema de nuestro conversatorio. Pensar la memoria en una posibilidad de también reconfigurar lo que estamos entendiendo como innovación pedagógica, como desarrollo pedagógico, que es una de las misionalidades centrales del IDEC que siempre hemos compartido. Y fíjense que nos encontramos aquí 4 personas que hemos estado todo el tiempo en el ámbito educativo, pero que todos hemos tenido vínculo directo con el IDEC. O sea, lo entrañable, el sentido para el magisterio bogotano, colombiano de la región, con la revista que ya sabemos que llega a todas partes del mundo, y hoy en día mirando ese repositorio, pues uno entiende todos esos vínculos con el trabajo que ha señalado Jorge Orlando y Alejandro relacionado con el museo, y que vuelve y nos lo activa Jorge Alberto con su presentación. Quiero entonces como generar una provocación, porque no sentí mucho la fuerza sobre el tema de innovación pedagógica en lo que ustedes han planteado, porque tal vez, y como lo ha señalado Alejandro, la fragmentación a la que hemos estado como presionados a pensar la innovación como un asunto desligado de la formación, o pensar la memoria en la escuela como un asunto solamente para posiblemente una de las áreas del conocimiento, y cuando vemos su fuerza también para comprendernos y configurarnos como sociedad, pues vale la pena seguir indagando sobre ese asunto. O sea, como resistirnos a esas agendas de fragmentación y seguir insistiendo. La pedagógica lo ha hecho, tu trabajo, Alejandro, Jorge Orlando. Aquí tengo un libro que me regaló Jorge Orlando hace unos días, no, ni mucho, no hace poco, en el año 2013, y estaba ubicando primero lo que me escribió y segundo, en la última página, una referencia al sentido de todo lo que estamos hablando. Pero mi provocación es esta, Alejandro. Hemos acordado, y ese hemos incluye a la Secretaría de Educación y al subsecretario, que el mejor aliado para seguir trabajando y seguir impulsando lo que pasó y lo que seguirá pasando en Ciudad Maestra y en el Centro de Memoria es el IDEC. Y ya estamos próximamente a suscribir un convenio para generar todas las condiciones para que el IDEC ocupe la casa, pues digamos como una necesidad que también tiene el centro, alguien tiene que ocupar. Qué bueno. Para que la casa arranque, pues lógicamente que tiene que estar alguien ahí. No quiero llamarlo operador. Eso me parece un poco reducir a su más mínima expresión el potencial que tiene el que esta responsabilidad esté de la mano entre la Secretaría de Educación, la Dirección de Formación, con todo lo que nos han contado, los equipos que han venido, que han construido para pensarse Ciudad Maestra, y lo que ha construido a lo largo de su historia y también en lo que hemos contribuido los que estamos aquí y los que nos están escuchando. Entonces creo que es una buena noticia además que estábamos esperando, que yo ya creo que la había compartido en algún momento con Alejandro, que la venimos trabajando con Jorge Orlando Castro, que por supuesto en este momento Jorge Palacio, con su responsabilidad en la subsecretaría, en la subdirección académica, tiene un compromiso gigantesco con nosotros, porque la casa
requiere rápidamente, me encanta además el nombre de la casa, me gusta muchísimo pensar en la casa, recoger lo que tú estás diciendo, que vuelvan los maestros. Tendrán que volver en las condiciones en que estamos, pero que la casa sea de los maestros, que no responda, que podría ser, pero digamos que no responda a otras agendas, sino que la agenda central es lo que hemos reflexionado, y me parece que este es un bonito momento para dar la noticia, además porque ya tenemos un documento suscrito. Si no tuviéramos el documento suscrito, la verdad, no me atrevería a dar esta bonita, buena noticia para los maestros y maestras de Bogotá y del país. Alejandro, no sé, provoquémonos un poco por ahí. No, pues una gran noticia. Sí, yo también desde que conocí la iniciativa siempre dije, aquí debería estar el IDEP, todo el mundo, porque el IDEP tiene un potencial muy grande y puede ocupar la casa, no solo físicamente, digo, como oficina, sino ocupar con sus proyectos, con sus iniciativas, con sus convocatorias, con su política amigable para los maestros, para ayudarlos a pensar, acompañarlos, pero para estimularlos a pensar y para construir saber pedagógico. Ahí es físicamente el lugar donde se puede ver cómo sale humo la inteligencia pedagógica de los maestros. Me alegra muchísimo la noticia, excelente, qué bella noticia. Allá estaremos. Y teníamos muchos planes, incluso de llevar exposiciones itinerantes del Museo Pedagógico nuestro, pero también empezar a recuperar de las escuelas del Bogotá. Hay mucho archivo, mucha cosa antigua, vieja, guardada, que se puede empezar a activar, no necesariamente para llevar sino desde el centro, desde la casa, la ciudad maestra, desde la casa del centro de memoria, empezar a irradiar ese espíritu de recuperemos la memoria allá en cada escuela, allá in situ, en el barrio, en la localidad, en el territorio, ¿cierto? Cómo la escuela puede, desde la memoria, florecer, crecer, irradiarse hacia la comunidad. Entonces esa es una tarea de Ciudad Maestra. Entonces que el IDEP esté ahí, acompañada por la Secretaría, por supuesto, me imagino que va a ser muy potente lo que se puede hacer. Me alegra verte tan feliz y seguramente Julia y María Jo, que nos han estado acompañando en la mañana de hoy, organizando este encuentro, esta conversación, están capturando como esa esencia para dimensionar, porque pues hay una experiencia, hay todo un legado que se ha construido alrededor de la casa, alrededor de Ciudad Maestra. Por supuesto que el tema central que les preocupa a ellas y a nosotros también es el tema de la innovación pedagógica, porque es un elemento que siempre ha circundado, pero como no ha algo desligado de la naturaleza misma, de lo que estamos entendiendo como el espacio para el encuentro, para la formación, para todo lo que ustedes han señalado y que yo he tomado atenta nota. Esto queda grabado, entonces me parece que es interesantísimo reconstruir todo este ejercicio para que, digamos, en esa perspectiva, más los documentos que existen, muchos de ellos donde planteaba la importancia de ese vínculo con el IDEP. Y por supuesto que ese vínculo no limita que tengamos lo que tú también estás señalando, otro tipo de alianzas, pero una que es de su naturaleza, que es de la más sutil importancia que no se puede abandonar, es el vínculo con los maestros, el vínculo con la escuela. Yo quisiera decir a tu acotación, Nancy, sobre la pertinencia de la innovación pedagógica, solamente resaltar algo que ya se ha dicho acá, pero creo que es importante, y es que la innovación pedagógica no pasa necesariamente o solamente por el uso de los medios tecnológicos. De hecho, pues la historicidad muestra algunos momentos importantes de esas mediaciones, sino que además de eso, la pertinencia a la discusión de la memoria en este escenario, pero más allá de este escenario, en la política pública pensada para la innovación pedagógica, es que le permite que la memoria aportaría esa dimensión de pensamiento histórico, de ese pensar lo actual, y eso es fundamental como un reto para asumir la novedad. Y creo que esa perspectiva es otra arista muy importante para resignificar la dimensión también que pensamos de innovación pedagógica. Le correspondió hablar a Jorge Palacio porque pues el compromiso es inmenso. Ustedes no pueden ser inferiores a este desafío que les hemos planteado con el convenio que próximamente estaremos suscribiendo. El micrófono.
Sonido. Decía que de hecho eso pues está circulando. Ayer hubo una reunión de el equipo directivo allí en la casa, mirando, digamos, como las perspectivas en todos los sentidos, tanto de la acomodación como, digamos, conociendo el espacio. Yo, de hecho, lo conocía y habíamos estado compartiendo con Jorge Orlando en algún momento, el año pasado, cuando de alguna manera estaba confluyendo el ejercicio de diseño para, digamos, la reforma y, digamos, la adecuación de la casa con el tema de los 25 años del IDEP y, digamos, la elaboración de aquello que en un momento dado llamamos el libro objeto, cuyos textos pues son de Jorge Orlando y que, digamos, tienen una relación muy puntual y muy específica con esto que estamos hablando. Primero, es un libro que llamamos un libro objeto porque fundamentalmente es un sobre donde hay escritas 5 cartas que escribe Jorge Orlando desde su experiencia de vida en relación con los momentos distintos y los roles diferentes que ha tenido cuando ha pasado, digamos, ya ha estado presente en el IDEP. Y digamos que eso confluyó con el ejercicio de adecuación y organización de la casa, en donde tuvimos varios encuentros y varias ocasiones de conversar tanto con el diseñador del libro, que es arquitecto, como con Melina, que estaba teniendo la tarea, pues digamos, de pensarse los espacios a partir, digamos, de los elementos que se le iban ofreciendo como necesidades por parte del equipo que estaba allí pensando el asunto. Desde la perspectiva del IDEP, y esto, digamos, uno lo puede poner en relación con el tema, digamos, que tú planteas, pues, digamos, siempre los espacios procuran cambios, procuran novedades, le mueven a uno la butaca. Muchas veces yo tengo esa costumbre un poquito familiar, y es que muchas veces uno dentro de su propia casa, en el lugar donde ha estado habitando desde hace mucho rato, un día cualquiera le da por cambiar los muebles de posición y ya genera un espacio distinto que como que lo pone en una nueva perspectiva. Obviamente, digamos, el contar con un espacio, generar un espacio amable, rico, incitador, invita, digamos, a la generación de procesos de una manera que yo percibí, digamos, en las expresiones de las personas que estuvieron ayer en la casa como muy alegre. Despierta la alegría. Despierta la alegría un poco como ese tránsito de un lugar a otro, como ese cambio de vida, como esa mirada nueva, como esas posibilidades, digamos, que se potencializan en relación con esta opción de la casa. De alguna manera nos pasó un poco cuando nos trasladamos, digamos, al lugar en donde estamos y que tú estabas allí en la dirección. Cuando nos trasladamos, en todo caso, pues eso suponía, digamos, algo así como que uno se para en un nuevo lugar y empieza a mirar en otra perspectiva. Entonces, digamos, eso me parece un elemento muy importante. Pero la casa brinda unas posibilidades que, en relación con lo que estamos hablando, potencializa opciones, digamos, de presencia y de desarrollo, como por ejemplo que estamos hablando del árbol de la memoria, ¿no? Poner la idea del árbol de la memoria, situarlo allí, ubicarlo, digamos, en el espacio presencial y también porque está, digamos, en el marco de esta conversación, potencializarlo a través de las posibilidades que podría brindar, digamos, la virtualidad, ¿sí? Es un elemento que enriquece, digamos, las posibilidades de construir la memoria a partir de una idea central que está planteada en el árbol y de unos elementos, digamos, que se describieron al principio y que, digamos, adquieren también potencialización en términos de imagen, relatos, formas, expresiones, objetos que pueden estar en un momento dado en un ejercicio de carácter demostrativo, museográfico que la casa posibilita. De tal manera que seguramente no nos sentaremos, digo yo, con lo que significa en el buen sentido, no solo nos sentaremos a oficiar como
funcionarios del IDEN no solamente nos sentaremos a pensar o a discutir, sino seguramente será una posibilidad para, no digamos, como explorar dimensiones nuevas de la relación, tanto con el trabajo que desarrollamos, con el conocimiento que nos compete, con los maestros que seguramente van a estar mucho más presentes en esa relación cotidiana. Yo no. Tengo una pelea, Nancy, con el concepto de innovación, ¿no? Sí, he peleado muchísimo con ese concepto. La compartimos, pero porque toca reflexionar sobre ella. Claro, porque el riesgo del concepto de innovación es si no se, utilicemos esta palabreja que todos estamos utilizando tanto, si no se tensiona, si no se, digamos, y no se relaciona con el concepto de memoria, el concepto de innovación puede ser peligroso. Porque justamente la innovación puede ser a veces como la idea de que llego, tierra arrasada, aquí no ha pasado nada y vamos a empezar de cero. Y eso es peligrosísimo, ¿cierto? Porque no permite pararse, digamos, sobre hombros de gigantes para decir, bueno, podemos superar cosas, hay que abandonar cosas, hay que olvidar cosas. Sí, claro, el olvido también es necesario, pero yo no puedo pasar por encima, por desconocimiento, a veces por ignorancia, atrevida, la ignorancia es atrevida, decir, innovo quiere decir, boto a la caneca, a la basura, porque no conozco. Eso pasa muchas veces uno cuando llega y empieza a ver cosas viejas y dice, esto para la basura, esto para la basura, y alguien que sí conoce el valor de eso, dice, ¡ey, espérense, no sabe lo que está botando! Eso tiene un sentido, un significado, exacto. Entonces, entonces uno dice, ese es el riesgo de la palabra innovación, de que sea el cambiar por cambiar, o sea, no, por más ingenioso y aparentemente novedoso que aparezca algo, tiene valor, sí, solo sí, está conectado con una tradición. Jorge Alberto utilizó el concepto, o sea, con algo que tiene peso, con algo que tiene sentido también. Jorge Alberto y Jorge Orlando insistieron mucho en eso, el sentido de las cosas, porque entonces si no caemos en el riesgo de seguir formando esta cultura de lo ligero, de lo rápido, de lo fácil, de lo superficial, y entonces es el centro comercial donde todo el tiempo estamos innovando y viva el consumo, y viva el mercado, y viva la superficialidad, y viva la ciudadanía estupidizada, ¿cierto? Eso es lo que pasa con este capitalismo de ahora. No, por eso pensar qué es lo que estamos innovando es exigente. Innovar, pero ¿para qué? ¿En qué sentido? ¿Y sobre qué acumulado? ¿Cierto? ¿Qué vamos a transformar para saber por qué cambiamos lo que vamos a cambiar? Pero tengo que conocerlo. A propósito, yo quería proponerles que investigáramos, no sé si ya está, a lo mejor investiguen la historia de esa casa. Porque esa casa tiene yo tengo un dato, solo un dato. Miguel Fornaguera, el maestro que yo mencioné ahí en los relatos, mencionamos en los relatos del Árbol de la Memoria, era un español que llegó aquí a trabajar al Gimnasio Moderno, un catalán de toda la escuela que venía formado como en la Escuela de Mestre de Barcelona, que hacía parte del Instituto Libre de Enseñanza, que a su vez hacía parte del movimiento de renovación pedagógica en Europa. 1914 llega aquí al Gimnasio Moderno. Cuando se creó el Gimnasio Moderno con Agustín Nieto Caballero, en ese momento el rector era, el francés, ahorita se me olvidó. ¿Agustín? No, el primer rector fue un francés que fue con el que se conectó Miguel Fornaguera. Miguel Fornaguera se fue a pelear la guerra civil en España después de que había estado aquí en Colombia. Él se casó aquí con una maestra de preescolar del Gimnasio Moderno y se fue a pelear con los republicanos la guerra civil para defender la república del franquismo, y regresó después con una historia trágica, hermosísima, dolorosamente hermosa, de lo que vivió allí en esa guerra. Él siempre estuvo trabajando con niños allá desplazados, víctimas de la guerra, huérfanos de la guerra, y llegó aquí y se enganchó, y hablan los documentos de la Casa Campín. Era un orfanato, o sea, había como y entonces él trabajó ahí con esos niños. Después vino a trabajar en el Refus, después fue hasta que ya muy viejo,
fue maestro del Refus. Era un excursionista, era un caminante. Él siempre animó mucho el excursionismo escolar. Entonces hay una cantidad de historia. Él fue profesor de ahí, de esa casa. No sé si será la misma casa. En los documentos hablan de una casa campín. ¿Será la misma? A mí me gustaría mucho que se investigara sobre eso. Pues aquí tenemos dos que nos van a ayudar. Jorge Orlando y Jorge Alberto estarán en esa tarea. Me alegra muchísimo esta reflexión. Seguramente la vamos a seguir haciendo, Alejandro y Jorge. Y a Julia. Una anotación al margen, pues, de esas que yo digo que son de mis exploraciones en las revistas científicas más importantes de Colombia, Gente y Jet Set. Alejo, seguramente Miguel Fornaguera era el papá de, o el abuelo, digamos, el tío o el abuelo de Ana Roda. Ana Roda, claro, directora de la Biblioteca Nacional. Ana Roda Fornaguera, claro. Porque el papá de Ana Roda pues, fue el pintor Roda, y la mamá de Ana Roda es hija de Miguel Fornaguera. María Fornaguera. Una escritora de literatura juvenil muy... Se murió hace poco. Sí. Ese es el árbol de la memoria. Ana Roda fue funcionaria de la Secretaría de Cultura en Bogotá. El libro al viento, ¿se acuerdan? Sí, fue directora de la Biblioteca Nacional. Esta conversación aquí, después fue la Biblioteca está anunciando que ya nos toca cerrar. No, ese es un datico para que lo explore, porque por allí, digamos, hay donde encontrar, digamos, como fuentes vivas, ¿no? Sigamos en la sala preparando el próximo conversatorio, porque sugeriría, Julia, con riesgo de que solo nos quedemos conversando 5, que programemos antes de finalizar el año, porque esta conversación de verdad que está cogiendo un hilo muy interesante. Pero además yo quisiera no dejar pasar la intervención de Alejandro, en el sentido de que por los años, por la década de los 90, cuando estábamos pensando en el IDEP, uno de los asuntos que también se iba tejiendo allí era si el IDEP era de innovación pedagógica, porque también estaba, digamos, como transitando esa categoría, y nos fuimos y lo vamos recordando por el tema de desarrollo pedagógico. ¿Qué significaba el desarrollo pedagógico? Que también tiene muchas dificultades, pero nos parecía más cercano a lo que potencialmente estaba inspirado el instituto. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. De verdad que muy interesante y motivante para continuar en la charla. Muchas gracias a nuestro público. Los estaremos invitando a nuevos eventos en directo y bueno, estaremos disponiendo este material para que siga siendo visto por muchos más. Muchas gracias Vale, y feliz gracias, día. Jorge, Alejandro, Nancy. Un abrazo. Julia, gracias.